Bueno, buenos días a todos. A nombre del ingeniero Manuel Espinosa Maurer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, y de la licenciada Abril López Villanueva, nuestra directora general, les quiero dar la bienvenida a todos. Gracias por sumarse al webinar. El día de hoy, como saben, hablaremos de tratamiento de aguas en el sector textil. Y cuando se conectaron pudieron ver un video con algunas recomendaciones. Les recordamos que los micrófonos están silenciados durante la presentación. Al finalizar la intervención de los panelistas vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Nos las pueden hacer llegar a través de la sección preguntas y respuestas de la plataforma, y también daremos lectura a las que nos hicieron llegar en el registro del webinar. Al finalizar la sesión, les aparecerá en su pantalla una página o una pestaña de Zoom en su buscador de internet, y ahí vendrá una liga para que puedan ayudarnos a responder nuestra encuesta de identificación de necesidades. Al finalizar de responderla, van a encontrar la liga en la que van a poder descargar el material de apoyo que van a presentar hoy los panelistas. Bueno, vamos a dar la cordial bienvenida a los panelistas. Empezaremos con la ingeniera Irene Capreu. Ella es de vinculación y ventas de la empresa WildNext México. Ella nos dará a conocer los diferentes tipos de tratamiento de aguas y sistemas ambientales complementarios. Es egresada de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, con grado de Ingeniería Ambiental. Desde sus prácticas profesionales hace 4 años ha trabajado con WildNext en temas comerciales, vinculación y nuevos proyectos, por lo que ha tenido un acercamiento estrecho durante la instalación, arranque y supervisión de las plantas de tratamiento. También nos acompaña el ingeniero Salvador Amaro. Él es director general de WildNext México y nos comentará un poco acerca de los casos de éxito que ha tenido WildNext en la industria. Él es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con grado de ingeniero químico. Tiene 7 años de experiencia en sistemas de tratamiento, tanto de suministro como de tratamiento de agua residual, así como también recuperación de agua. Tiene amplia experiencia en tratamiento de agua en el sector textil. Si gustan empezar, Irenka, ingeniero Salvador, muchas gracias a ambos. Adelante, por favor. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto como grupo que estén en esta plática y poderles compartir en la Canaintex pues todo lo que nosotros sabemos y hemos aprendido a lo largo del tiempo. Les voy a platicar un poquito sobre la empresa. Nosotros somos una empresa dedicada al tratamiento de aguas. Nuestra sede central está en Italia, que también es la sede de ingeniería, y tenemos una sede operativa en México, que es donde estamos Salvador y yo, Vito Gaeta como director, y pues nos dedicamos a tratamiento de aguas en general y nos especializamos en el sector textil para tratamiento de aguas residuales y recuperación. A lo largo del tiempo y con la experiencia que tienen nuestros colaboradores en Italia, hemos podido desarrollar un know-how para tratar las aguas residuales textiles que, como pues, todos sabemos, son bastante difíciles, ya que tienen parámetros de contaminantes muy altos, tienen color, tienen temperatura. Entonces, a lo largo del tiempo, con la colaboración de ingenieros en diferentes ramas, hemos logrado desarrollar un know-how para tratar este tipo de aguas. En todo el ciclo de textil, en todas sus ramas, hemos identificado los sectores en donde se generan las aguas residuales. Obviamente siempre es en los acabados, pero los acabados que no son en seco, puede ser en la hilatura cuando se tiñe, en el tejido, en la parte de acabado, y pues los acabados en prenda. Nuestros ingenieros han estudiado mucho estos procesos, por lo que identificamos perfectamente el tipo de químicos y de elementos que usan en los procesos
para saber qué tipo de agua es la que nosotros vamos a tener que tratar en la planta de tratamiento y pues todas sus condiciones. Toda nuestra expertise la enfocamos a que este sector sea cada vez más sostenible, por lo que siempre nuestra propuesta son los sistemas de tratamiento 100% biológicos. Estos colaboran directamente con la sostenibilidad, ya que no usan químicos, entonces por un lado se reducen los costos operacionales y pues se contribuye con el medio ambiente al no consumir este tipo de químicos. Tenemos también estrategias como el sistema de recuperación MBR, que es el más nuevo y el que está ahorita en desarrollo. Es un sistema a partir de membranas que más adelante nos va a platicar Salvador, pero pues es lo más alto en tecnología, no usa químicos, entonces es también súper colaborador con el medio ambiente y la sostenibilidad de la empresa. Y pues también tenemos sistemas de recuperación de aguas residuales mediante ósmosis inversa que normalmente se usan para la recuperación en proceso. Otro sistema, este es un sistema ambiental complementario que también es como lo último que hemos encontrado en el sector, y es la recuperación de sosa para reutilización en los procesos industriales. Y por último, la recuperación de CO2 para la neutralización de aguas residuales. Entonces, en las siguientes diapositivas, el ingeniero Salvador les va a platicar sobre cada uno más ampliamente para que pues los conozcan a grandes rasgos. Adelante, Salvador. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Problemas de producción. El 6 arriba. Atrás. Bueno, pues bienvenidos a todos. Como ya comentaba Ireka, existen una gran cantidad de sistemas de tratamiento para el suministro, para la recuperación. Lo que estamos viendo en el video es un reactor biológico. Esta es una pequeña muestra de la versatilidad que pueden tener nuestros proyectos. Como pueden observar, es un reactor el cual... Deme un segundito. Bueno, como estaba comentando, los tipos de tratamiento, los tipos de reactores biológicos son variados. En este caso pueden observar que es un reactor que está hecho en un tanque prefabricado con fibra de carbono. Es importante que sepan que para la industria textil existen muchos tipos de tratamientos, tanto para el suministro de agua, pero también para el tratamiento del agua residual. ¿Cuál es el mejor para ustedes? Bueno, pues dependen de muchas cosas. Es importante que estén bien asesorados, que se haga un muy buen estudio previo de qué es lo mejor que se necesita para ustedes. En este caso, un reactor biológico de estas dimensiones tiene que considerar el espacio que tengan disponible, cuál va a ser la cantidad de agua que vamos a estar tratando. Y bueno, aquí podemos observar pues más o menos el tipo de sistemas que nosotros vendríamos manejando. Este es un reactor biológico en donde el espacio no fue un problema. No se puede poner bajo tierra, entonces por eso se utilizan este tipo de tanques. Y para cada uno de los sistemas que vamos a ir viendo más adelante, pues esa es la dinámica, que tienen que estar diseñados a la medida de sus necesidades. El siguiente, por ejemplo, es un sistema de membranas MBR. Como comentaba Irenka, es una de las tecnologías más recientes. Nosotros hemos hecho muchísimos de estos proyectos en Asia. En Asia es mucho más común, ya que la norma en diferentes partes del mundo es diferente y allá no se permite descargar absolutamente nada en algunas partes. Se tienen que hacer plantas completamente cero descarga
y este es uno de los sistemas que nos ayudan a ello. Es un reactor biológico tradicional que se ve modificado con la implementación de estas pequeñas membranas en forma de hilos que podemos observar en la imagen. Esto nos permite purificar el agua directamente desde el reactor biológico hacia un tanque en donde almacenamos el agua para después recuperarla con un sistema de ósmosis inversa. Normalmente esto se ve desde el principio, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan como clientes. Si su necesidad es únicamente descargar bajo norma, este tipo de sistemas es muy costoso, su costo operacional también es un poco más alto, pero está enfocado al retorno de inversión con la recuperación del agua. En la mayoría de nuestros clientes actuales, por ejemplo, no es muy viable la recuperación del agua en ciertas zonas donde el costo del agua es muy bajo, por lo que inversiones para este tipo de sistemas tienen que estar muy bien estudiadas antes de realizarse. La que sigue. ¿De qué? Bien, este es un sistema de ósmosis inversa. Como les comentaba anteriormente, el primero que vimos es un reactor biológico. El reactor biológico puede ser modificado con este sistema de membranas de MBR y está enfocado precisamente para que al final nosotros podamos recuperar el agua con estos sistemas de ósmosis inversa. La ósmosis inversa se puede ocupar tanto para el suministro de agua como para la recuperación. Nosotros hemos elaborado proyectos para ambos tipos de situaciones. En ocasiones, por ejemplo, la industria textil requiere de agua 100% libre de sales para el proceso de teñido. Entonces, se pueden utilizar otro tipo de sistemas, pero lo mejor es un sistema de ósmosis inversa. También para el uso en agua en calderas, por ejemplo. Esto es uno de los sistemas que se utilizan para el suministro y para la recuperación, pues normalmente viene como un paso final para ya poder recuperar todo esto. Esto es otro de los sistemas más a la vanguardia de recuperación. Este en particular es un sistema de recuperación de alcohol polivinílico. Nosotros, como comentaba Erenka, tenemos varios sistemas para recuperación de productos químicos. Nuestra investigación está pues enfocada mucho en relación a lo que es el sector textil y se ocupan químicos en su mayoría como lo que es sosa o como en este caso el alcohol polivinílico. Se desarrollan unas tecnologías a base de membranas con la cual se puede recuperar el químico para reutilizarlo en producción. Esto obviamente nos genera ahorros directos, hablando del alcohol o por ejemplo de la sosa, en el cual nosotros podemos reutilizar directamente el mismo producto químico sin realizar la inversión de volver a comprarlo, pero también nos ofrece beneficios indirectos en el tratamiento del agua. Por ejemplo, en la recuperación de la sosa, más adelante vamos a ver algunos de los casos en los que se está aplicando. Si nosotros logramos recuperar la sosa para reingresarla en producción, no solamente ahorro en ya no comprar la sosa, sino que también ya no tengo que comprar un químico para neutralizar el agua residual y también tengo menos problemas en, por ejemplo, sólidos disueltos a la salida de la descarga y entonces se van haciendo una serie de beneficios directos e indirectos que obviamente justifican la inversión en este tipo de sistemas. Este es otro de nuestros proyectos que, de hecho, tenemos la patente de este sistema, que es el recuperación de humos de calderas para neutralización de pH. Nosotros como empresa ambiental, además del tratamiento del agua, pues esto les ayuda en su mayoría a quienes tienen pHs bastante elevados a reducir el consumo de algún producto químico para neutralizar el agua residual. Normalmente, ustedes que conocen del sector, cuando tienen su agua muy alcalina, procedente de algún tipo de caustificado, teñidos, entre algunos otros procesos de la industria, se requiere neutralizar el agua en su planta de tratamiento, normalmente con ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico, además de ser un químico altamente peligroso, pues también genera un costo, y genera un costo que se suministra a la planta de tratamiento, y que además nos hace precipitar ciertas cantidades de sales que después obviamente tenemos en la descarga. Nuestro sistema, ¿qué es lo que hace? Pues recupera los humos de sus calderas. La mayoría de los sistemas textiles pues necesitan vapor para diferentes tipos de aplicaciones. Entonces las calderas generan estos CO2 que se va a la atmósfera. Nosotros recuperamos este CO2 directamente de la chimenea. El CO2 lo inyectamos en sus cisternas de acumulación y con esto generamos ácido carbónico, con lo cual se neutraliza el agua residual. Esto nos hace ahorrar directamente en el consumo de ácido, pero como comentaba también anteriormente,
nos genera un beneficio indirecto en la planta de tratamiento, ya que disminuimos la cantidad de sales que se precipitan en los sistemas. Este tipo de sistemas, como los demás, tienen que verificar muy bien la viabilidad de los mismos. Por ejemplo, este tipo para neutralización con humos de caldera requiere normalmente de pHs muy elevados, generalmente arriba de 11, pero se tiene que hacer un estudio en cada caso, ya que, como veremos en alguno de los casos más adelante, inclusive con pHs de 10, termina siendo redituable, teniendo un retorno de inversión de 1 a 2 años aproximadamente. Sí. En un segundito, ahorita Irenka va a continuar con esta presentación. Miren que está apagado el micrófono. Perdón, no podía poner el audio en mi computadora. Pero bueno, englobando toda esta información que les dio Salvador sobre los sistemas de tratamiento, pues bueno, antes que proponer cualquier cosa, obviamente se tiene que analizar toda la situación de la empresa, hacer diagnóstico, conocer el tipo de agua residual que están generando, las necesidades que tienen para recuperar el agua residual en procesos o las exigencias gubernamentales que tienen para la descarga, y a partir de eso se crea pues el tren de tratamiento que se va a necesitar para llegar a esos objetivos. Hemos visto que la manera más viable obviamente es un pretratamiento donde quitas cualquier tipo de sólidos suspendidos, con sistemas bastante sencillos, aunque hay muchas veces que la contaminación de las aguas residuales, por ejemplo, en procesos textiles como de denim, pues los parámetros de DQO son altísimos, y en estos casos, dentro del tren de tratamiento, muchas veces es necesario implementar sistemas físico-químicos que bajen o que reduzcan esta contaminación, y posteriormente sabemos, gracias a nuestra experiencia, que gracias a un reactor biológico bien dimensionado y con los sistemas de medición adecuados, con toda la tecnología, pues es capaz de llegar a parámetros súper bajos, y a partir de eso, con un agua pues ya tratada biológicamente, implementar sistemas terciarios de filtración que ayuden a llegar a las normas necesarias o a recuperar en diferentes procesos. A ver, ¿le puedes regresar tantito, Salvador? Bueno, todos estos sistemas, la idea es pues que ayuden a la conservación del recurso hídrico, que colaboren con las empresas a tener pues sistemas más sostenibles. Cada vez más el mundo está esperando que la industria colabore con el medio ambiente, y también pues económicamente, a veces no nos damos cuenta, pero pues los sistemas nos ayudan a reducir costos. Los sistemas biológicos, aparte de ser súper eficientes, pues el único gasto operacional que tienen es energético,
y pues de la persona que lo está operando. Entonces eso colabora mucho con la sostenibilidad de la empresa, porque por un lado reduce costos y por el otro pues les ayuda a colaborar con el medio ambiente. La que sigue. Bueno, pues la viabilidad de todos estos sistemas que les estamos platicando es gracias a muchísima investigación en el sector y también a estos sistemas que son los que más avanzan con el tiempo tecnológicamente, que son los sistemas de medición, los inversores, los sopladores. Gracias a eso podemos lograr que sean eficientes y que sean viables económicamente, implementándolos como parte del proceso de fabricación. La que sigue. A continuación les vamos a platicar de los proyectos que tenemos como más representativos en el sector, que han sido casos de éxito súper interesantes. Son todos en territorio mexicano. Cada uno se caracteriza por tener como por resaltar en casos específicos. Vamos a platicarles sobre recuperación de CO2 para resolver todas las dudas que a lo mejor salieron cuando Salvador lo platicó. También pues sistemas biológicos que tratan aguas residuales de jeans, de camisa, y por último lavandería. Son varios casos de éxito que les vamos a estar platicando para que a lo mejor les salgan más dudas y otras se les resuelvan, y al final pues ya en la sesión de preguntas aclaramos todo. Bueno, el primer caso del que les vamos a hablar es de una empresa llamada Global Denim, ubicada aquí en San Martín Texmelucan, Puebla. En esta empresa tuvimos la gran oportunidad de realizar un sistema físico-químico nuevo, un sistema biológico y un sistema de recuperación de humos de caldera con CO2. Como comentaba Irenka, pues dependiendo de las necesidades de cada uno de ustedes, se tienen que realizar pues el estudio completo para ver cuál va a ser la mejor solución que se tengan. O sea, no podemos sacar un catálogo y decir, seguramente yo trato 1000 metros cúbicos, entonces necesito la treatment 1000 para tratar mi agua y cumplir con la normativa. Aquí en México, pues tenemos una gran cantidad de normas, desde las tradicionales 01, 02 hasta la declaratoria de los ríos, que es en esta parte de Puebla donde es la norma que nos rige. Entonces, por ejemplo, para Global Denim, es una empresa que tiene descargas muy contaminantes. Uno de los principales parámetros que se utilizan para el dimensionamiento de un sistema de tratamiento, pero también que se utilizan para el control de la normativa, es, por ejemplo, el DQO. El DQO de esta planta en general es de alrededor de 12,000, por lo cual un solo sistema de tratamiento no iba a lograr el cumplimiento de las normativas, que en este caso es la declaratoria del río Atoyac, por lo cual se tuvo que implementar primero una optimización de su sistema físico-químico. Esto quiere decir un sistema físico-químico completamente renovado. En la diapositiva siguiente vamos a ver una fotografía del mismo, que es esto. Es un DAF, un sistema de flotación en el cual removemos prácticamente el 50% de la contaminación en términos de DQO, removemos un 80% de contaminación en términos de sólidos suspendidos totales, que es lo que normalmente se logra con un sistema físico-químico. Obviamente con esto no se llega al cumplimiento de las normativas, y es por eso que fuimos más adelante con lo que es este tren de tratamiento. Posteriormente pasamos al sistema biológico, un sistema biológico completamente renovado. Esto, por ejemplo, es muy complicado para cualquier persona realizar un sistema biológico que funcione con agua residual textil.
No es una tarea fácil y los que son nuestros clientes, pues obviamente no nos dejarán mentir. Ha habido muchos intentos de realizar sistemas biológicos con este tipo de aguas que han sido intentos fallidos, como lo era el caso de este reactor biológico en Global Denim. Se tenían más o menos los volúmenes necesarios para el sistema de tratamiento, se tenía inclusive la maquinaria adecuada. Sin embargo, pequeños detalles como los diámetros de tubería, cantidad de difusores, que es lo que ustedes pueden ver en la imagen que tenemos aquí, hace la diferencia entre que un reactor biológico pueda y no pueda funcionar. En este caso, este reactor no daba los resultados, prácticamente lo que entraba, que salía del antiguo físico-químico, era lo que descargábamos. Entonces, obviamente, si se podía llegar a quizás a cumplir con las antiguas normas, ya con la implementación de la declaratoria de riesgos era prácticamente imposible de cumplir, y por eso se realizó la reingeniería completa de este sistema, se cambió todo el sistema de distribución de aire, se optimizó el uso de los sopladores con inversores. Esto les hizo aprovechar y reducir su consumo energético en un 50%, que es uno de los puntos más importantes después en la operatividad de una planta, cuánto me cuesta operarla. Entonces, un físico-químico bien hecho nos hace ahorrar en químicos, un biológico bien hecho nos hace ahorrar en energía eléctrica y nos hace tener excelentes resultados. Esta planta en particular se dedica a hacer mezclilla y como saben, el proceso pues lleva caustificado, lleva un uso exorbitante de sosa, por los cuales los pH son arriba de 12, 13, y se requiere una cantidad muy alta de ácido sulfúrico para poder neutralizar este pH y meterlo a un sistema de tratamiento. Para este caso también se implementó el sistema de CO2 para las calderas y con eso también se llega a reducir en más del 70% la cantidad del uso del ácido sulfúrico de manera directa. En Global Denim, en estos momentos, previo a que pues, sucediera todo esto de la pandemia, se están realizando las pruebas con una planta piloto para la recuperación de sosa, por ejemplo, que es otro de los puntos que tenemos para ahorrar directamente en el químico, pero también para beneficiar el sistema de tratamiento en sí. Este es nuestro sedimentador secundario. Este ya existía. Como comentaba, fue una reingeniería de un sistema biológico existente. Se trató de aprovechar al máximo la infraestructura que se tenía disponible. En el caso de este sedimentador solamente se hicieron algunos cambios del material, que de acero al carbón cambiarlo a acero inoxidable, ya que este tipo de agua residual es muy agresiva y si no es acero inoxidable prácticamente cualquier otro material se lo come, si es metal. Y esta es la descarga final. Aquí obviamente tiene una cierta coloración, pero al final el agua cumple completamente con la norma de la declaratoria. Otro proyecto reciente es con Grupo Miro. Este está ubicado en el Estado de México, en la ciudad de Toluca. Este fue exclusivamente para la recuperación de CO2 para neutralización del pH. El pH promedio de esta empresa es alrededor de 11, entre 10 y 11. Y eso es algo que les comentaba cuando hablábamos de este tipo de sistemas. Este tipo de sistemas normalmente es viable cuando tenemos pHs muy altos, como en el caso anterior de Global Denim, arriba de 12, 13, ya que los retornos de inversión son sumamente rápidos. Entre más alto sea el pH, más rápido se paga solito el sistema, ya que el ahorro directo en ácido sulfúrico es tremendo. Pero en este caso también en Grupo Miro, donde el pH no es tan alto, se mantiene entre 10 y 11, el beneficio económico directo fue bastante bueno. Como comentábamos, siempre hay que hacer un estudio de las necesidades que se tienen en cada lugar. Por ejemplo, Grupo Miro tiene su planta de tratamiento del parque industrial, pero necesitan cumplir con unos ciertos requerimientos para enviarla a dicha planta, y uno de ellos es que tengan, obviamente, pues un pH controlado. Entonces, para esto no tienen requerimiento, al menos por ahora, de un sistema completo de tratamiento, solo necesitan neutralizar, y una forma económica de hacerlo y que además les genera un beneficio en su huella de carbono, que es retirando el CO2 que emitimos a la atmósfera, pues es este proyecto. Estas son algunas imágenes del proyecto. Este es un medidor de flujo con el cual determinamos cuánta agua vamos a meter al proyecto y cuánto CO2 necesito meter en consecuencia para neutralizarlo. Esto es nuestro tablero de control. Como pueden ver, tenemos en la pantalla. Esto es algo también típico de todos los proyectos. Una pantalla donde se ve el diagrama de flujo y donde ustedes pueden tener monitoreados también vía remota
todos sus sistemas, tenemos las 3 calderas con las que cuentan, cuál está encendida y cuál no, y de dónde se toma el CO2, que en lugar de irse a la atmósfera se viene a nuestra cisterna para poder neutralizar nuestra agua. Sistemas de medición, obviamente tanto este sistema de recuperación de humos como todos nuestros sistemas de tratamiento, sistemas de membranas para agua de suministro y en general, el problema que pueden tener esos sistemas es que se operen mal. Entonces, lo que normalmente se hace, pues es tener los parámetros críticos bajo control en un sistema automatizado. Por ejemplo, en el CO2 tenemos de tener siempre bajo control la temperatura con la que metemos el humo a nuestros sistemas. En un biológico debemos tener controlado lo que es el oxígeno, en un físico-químico tenemos que tener controlado el pH, en las membranas tenemos que tener controlada la presión. Todo esto se puede poner en manual, todo esto lo podemos hacer más sencillo y manejar todo en manual. Sin embargo, nos vemos a expensas de que si el operador tiene algún problema, pues puede provocar un daño a la inversión que ya realizamos. Entonces, la implementación de ciertos sensores, de ciertos instrumentos que nos permiten manejar todo de forma automática, pues nos facilita mucho más la operación, no es una inversión muy alta y protege nuestra inversión de que se tenga controlada y de que ante algún descuido, pues el sistema en automático se proteja o opere de forma tranquila sin ningún problema. Otro de nuestros casos de éxitos, aquí mismo en Puebla, es en Hilados Col. Esto es otro ejemplo de un reactor biológico, de un intento de reactor biológico en sector textil que fue fallido. No se pudo llegar a manejarlo en la planta original que se tenía y se hicieron varias modificaciones. Al final terminó siendo un sistema físico-químico. Obviamente el sistema físico-químico, no hablamos mucho de él, pero es un sistema que a base de químicos permite tratar el agua. Esto es lo más común en el sector textil, es en lo que la mayoría de los clientes a los que he tenido oportunidad de acudir tienen en su planta. ¿Por qué? Porque es algo muy fácil de dimensionar, es algo muy sencillo de operar, sin embargo es algo bastante costoso. Un sistema físico-químico no requiere de grandes espacios, en un espacio muy pequeño podemos poner inclusive tanques, ni siquiera se necesitan equipos en particular, le agregamos producto químico, el producto químico hace sedimentar la contaminación y el agua limpia sale. ¿Cuáles son las problemáticas? Pues es que no se llega con el cumplimiento de la normativa, también si el agua tiene un aspecto bastante bueno, y el costo. El costo de invertir todos los días en productos químicos para esto, pues es uno de los principales problemas que normalmente se tienen. ¿Cuánto me cuesta operar un físico-químico contra cuánto me costaría operar otro sistema de tratamiento que sea mucho más eficiente? Esta fue la principal problemática de esta empresa, un sistema físico-químico que les costaba muy caro y que además no estaba cumpliendo con la normativa. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues aprovechar de la misma forma que en la mayoría de los casos, la infraestructura existente, los tanques que en un principio estaban diseñados para hacer reactor biológico y que no se pudieron realizar, pues los modificamos, cambiamos también el sistema de distribución de aire, se cambia el sistema de inyección de aire, sopladores nuevos, un tablero de control, obviamente, y un tanque sedimentador nuevo para poder cerrar todo este ciclo de un sistema biológico. Con ello se eliminó el uso completamente de productos químicos, se cumple con la normativa, que en este caso es una bastante sencilla, que es la 002, y el sistema deja de generar todos esos costos diarios por el uso de productos químicos. A continuación vamos a ver alguna imagen. Por ejemplo, estos son sistemas de control, sistemas de medición de oxígeno. Esto es lo que nos hacen ahorrar energía eléctrica en el uso de los sopladores. Una vez que cambiamos de físico-químico a sistema biológico, nos dejamos de preocupar por el costo del químico, pero nos debe de empezar a preocupar el costo de la energía eléctrica. Entonces, para dos cosas se utilizan estos sistemas de medición. Uno es para mantener el proceso bajo control, pero también para generar ahorros de energía eléctrica. Yo puedo tener una máquina trabajando al 100% que no solamente no me sirve al proceso, me lo puede afectar y que además estoy desperdiciando energía. La siguiente. Al final se cierra el ciclo del tratamiento con un tratamiento de lodos. También hablar que respecto a lo que es el lodo que genera un sistema físico-químico es más o menos 10 veces mayor que lo que genera un sistema biológico. Entonces, además de costar caro el sistema físico-químico en tema del tratamiento como tal del agua, también tenemos que saber qué vamos a hacer con el residuo.
El residuo no solamente es lo que tengo en el agua, sino todos los químicos que le agrego para tratarla, y entonces me hacen una generación de lodos pues mucho más alta. En un sistema biológico, pues nosotros reingresamos al sistema una gran cantidad de los lodos y ya tiene una purga continua mucho más pequeña. Hay mucha publicidad en internet que indican que, por ejemplo, no se generan residuos con ciertas plantas de tratamiento. Es importante saber que es un balance normal de materia. Si yo tengo agua sucia y quiero obtener agua limpia, en algún lado va a quedar la materia sucia y eso es el residuo de una planta de tratamiento que tiene que generarse forzosamente. Si no se genera un residuo, quiere decir que la suciedad sigue estando en el agua. Un sistema biológico genera muchos menos residuos. También es un residuo que se puede reutilizar, para generar biogás, que se puede utilizar en la agricultura, que puede generar fertilizantes. Tiene muchísimas más aplicaciones y es mucho más barato de disponer, a diferencia de un lodo físico-químico. Un lodo físico-químico lleva mucho aluminio, mucho hierro, que son los químicos principales que se utilizan para el tratamiento con este medio, y obviamente todos los productos que nosotros tengamos en nuestra producción, por lo que es mucho más difícil y normalmente se manda a rellenos sanitarios, no hay manera de reutilizarlo para nada. Bueno, y uno de nuestros proyectos más recientes es en Río Sul, en Puebla, México. Esto es una lavandería. Tenían un sistema físico-químico aquí, lo mismo caso, grandes costos operativos, poca eficiencia en el cumplimiento de la normativa. Proyecto en particular estaba diseñado para tratar el agua proveniente de su físico-químico como un complemento para el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, por diversas cuestiones empezaron a realizar pruebas para alimentar directamente la descarga del agua a nuestro sistema biológico, obteniendo excelentes resultados. Se cumple en este caso con la NOM 003 para poder reutilizar el agua tanto en lavandería como en otras aplicaciones. Se puede donar también para parques y áreas verdes y demás. A continuación vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, este es el inicio del arranque de la planta. Empezamos a alimentar nuestro sistema con el agua residual. La que sigue. Ese es el sistema completo terminado con una microfiltración final. Esta es la microfiltración. Eso es un tratamiento terciario ya enfocado a lo que es la recuperación del agua, por ejemplo, con la NOM 003. Como hemos platicado ampliamente, depende mucho de para qué queremos utilizar el agua, es el desarrollo del proyecto en general. Y en este caso, pues la idea siempre fue reutilizar una parte de esta agua en producción y en algunas otras aplicaciones. Y como vamos a ver en la última diapositiva, pues los resultados que se obtienen son excelentes. Esta agua obviamente se puede utilizar para prácticamente cualquier aplicación en su producción. Y bueno, para regar y para cualquier otra aplicación de limpieza es perfecta. Bueno, pues hasta aquí, estos son la mayoría de los sistemas que normalmente se manejan. Sistemas de tratamiento, aquí no hablamos mucho de los sistemas de suministro, pero pues obviamente las opciones son muchas, son muy variadas y siempre debemos de tener en cuenta pues las necesidades particulares de cada cliente, de cada reuso particular, cuál es el problema que tenemos, cuál es la solución que queremos obtener, cuáles son nuestras metas, para que con esos 2 puntos en el Inter, pues se pueda desarrollar una idea de proyecto que después se logre ejecutar. Vamos a pasar, me parece que a las preguntas, ver cómo procedemos aquí. Sí, muchas gracias, ingeniero. Gracias a ambos por la presentación. Como comentan, si les parece, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Como comenté al inicio del webinar, tenemos algunas que recibimos en el momento del registro de los participantes y, bueno, recordarles a los asistentes que pueden mandarnos las preguntas que hayan surgido durante la presentación a través de la opción preguntas y respuestas de la misma plataforma. Vamos a dar lectura a las que recibimos. Para empezar, una de las preguntas es, ¿qué es mejor, un biológico o un físico-químico? Bueno, pues como ya comentamos a lo largo de esto, más que cuál es mejor es cuál es lo que más necesitamos o qué es lo que yo necesito. Obviamente, si preguntáramos entre uno y otro, pues siempre es mejor un sistema biológico
que nos da mucha más capacidad de tratamiento, es mucho más robusto, tiene menos problemas ante variaciones de concentración. Es un problema muy común en el sector industrial en general, pero también en el textil, obviamente, que tenemos cambios de producción. Estos cambios de producción, pues obviamente nos afectan directamente en el sistema de tratamiento. Un sistema biológico tiene la capacidad también por sus dimensiones de soportar estos cambios de una manera pues que no se percibe en la descarga final. Un sistema físico-químico tiene que ser ajustado con base a la necesidad de cierta agua, hay que estar ajustando la cantidad de productos químicos y tenemos mucha más variabilidad que con un sistema biológico. Además de, obviamente, las ventajas que ya mencionamos, a lo mejor es una inversión mucho más alta y también necesitamos un espacio más grande, pero una vez que nosotros tenemos el sistema trabajando y que está trabajando a régimen, prácticamente nos podemos olvidar del tratamiento, vamos a estar siempre bajo norma y vamos a trabajar muy bien. El residuo que se genera tiene muchos más usos y es mucho más económico de disponer, y en general la operación diaria nos cuesta mucho menos en un sistema biológico que con un sistema físico-químico. Sí, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿por qué mi físico-químico sale tan caro de operar? Bueno, un físico-químico que normalmente cuesta muchísimo, es normal. ¿Por qué sale tan caro? Pues se tendría que estudiar directamente el caso del físico-químico, qué productos químicos se están utilizando. Uno de los principales puntos es la neutralización, por ejemplo, también del pH. Si no neutralizamos bien el pH, voy a tener un consumo de químicos más elevado, voy a tener también sistemas por problemas en el tratamiento, voy a tener que dosificar más producto porque no lo tengo bien neutralizado. Entonces, tendría que evaluar cuál es el problema que se tiene en el físico-químico y si se está operando de forma adecuada, si se está neutralizando bien, si el serpentí, por ejemplo, o el tanque de mezclado donde se mezclan los productos químicos con el agua es correcto, o no tenemos un correcto mezclado y por eso le tenemos que dar mucha cantidad de productos químicos para obtener el mismo resultado. También preguntan si un filtro de carbón activado es bueno. Bueno, el filtro de carbón activado normalmente se utiliza como una medida de seguridad al final de un buen sistema de tratamiento. No puede ser el sistema de tratamiento en sí, sino más bien es un sistema de seguridad ante alguna problemática. Por ejemplo, después de un sistema biológico que ya me cumple con la normativa, si yo quiero poner un sistema de carbón activado es porque pienso obviamente recuperar el agua para aplicaciones de riego o de contacto humano directo. De otra forma, el carbón es solo una esponja en la cual se adhieren todos los contaminantes y esta esponja obviamente se llena y entonces sale muy costoso estarlo renovando. Un sistema de carbón activado que está mal aplicado, vamos a tener el problema de que tenemos que cambiar el carbón cada mes, cada semana, dependiendo para lo que se vaya a utilizar. Sí es un buen elemento que se puede utilizar siempre y cuando se tenga un buen sistema de tratamiento anterior. En nuestra experiencia, muchas veces se colocan como una medida de seguridad mal aplicada, en la que yo tengo un sistema, te lo entrego, te pongo al final el filtro, arranco, tomo la muestra del filtro y obviamente pues es... ¿Me escuchan? Es que me apareció que el anfitrión me silenció y me quitó el video. Sí, se cortó al final de su intervención. Ok, bueno, lo que comentaba es que el sistema de carbón activado a veces es mal aplicado porque lo utilizan como una medida de, pues hasta cierto punto de engaño, en donde yo pongo un sistema que yo sé que no va a funcionar del todo bien, al final pongo un sistema de carbón activado. Cuando hacemos una prueba para que validen el funcionamiento del sistema, al final del filtro obviamente esto va a funcionar de maravilla. Sin embargo, si el sistema de tratamiento en sí no está funcionando bien, ese filtro de carbón activado al final, si estaba diseñado para que durara 5 años, pues va a durar un mes, porque se va a tapar rápidamente con toda la contaminación. Entonces sí es bueno, pero se tiene que tener cuidado en cuándo se aplica y por qué está aplicándose. Ok.
Recibimos unas preguntas también aquí en la plataforma. Hay una que pregunta, ¿funciona para tinturas con negro al azufre? El sistema biológico, sí, para todo tipo de colorantes, no nada más, un sistema biológico está diseñado en sí para tratar todo lo que es materia biodegradable. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos tratar más allá. El sistema biológico reduce obviamente en gran porcentaje el color por el tiempo de retención que se tiene, entonces también estos negros se pueden tratar de esta manera. Y al final del sistema de tratamiento biológico o físico-químico, pero en este caso hablando del biológico, tenemos un sedimentador. En el sedimentador, obviamente, todo el lodo que se forma entre la bacteria y la molécula de agua contaminada que se van conglomerando, se sedimentan. Por ejemplo, un reactor biológico no está diseñado para tratar metales. Sin embargo, los metales también se sedimentan con el lodo y cuando purgamos el lodo, pues obviamente se van retirando. Entonces, se tiene que analizar caso por caso, es lo que comentábamos, verificar que la cantidad que se tiene sea tratable, pero sin duda se puede manejar. Gracias. Seguimos con la recirculación del CO2, ¿aumenta los parámetros de DQO y DBO? No, lo que genera el CO2 es únicamente que se forme dentro del tanque de ecualización un ácido débil, que es el ácido carbónico. Seguramente tiene algún efecto sobre el DQO a tratar, sin embargo, este no es representativo y es mucho menor que si se tiene otro sistema de neutralización. Por ejemplo, el sistema de CO2 para neutralizar se utiliza cuando tenemos pHs alcalinos, por ejemplo, muy altos. Normalmente se tendría que utilizar ácido sulfúrico o inclusive CO2 en tanques o algunos otros métodos de neutralización con químicos para bajar este pH. Entonces, cuando tú le metes el CO2 se forma un ácido débil que es el ácido carbónico y no tiene ningún efecto negativo en los parámetros de DBO y de DQO. Lo único que hace es neutralizar el agua residual. Tampoco la trata, solamente la neutraliza. Una vez neutralizada pasa al sistema del tratamiento. El sistema del CO2 lo único que sustituye son los químicos de neutralización como el ácido sulfúrico. Ok, y también la misma persona nos hace la consulta de si el sistema, ¿qué sistema utilizan, perdón, para la eliminación del color en el agua, especialmente el rojo? Normalmente los colores oscuros, el rojo, son de los colores más complicados de tratar. El sistema que se utiliza, pues, es un sistema biológico. Un sistema biológico bien diseñado con los tiempos de retención adecuados puede eliminar el color también en el agua. Obviamente, para una eliminación al 100% se puede ocupar también el sistema físico-químico, pero un biológico con el tiempo de retención adecuado lo logra sin problema. Por ejemplo, para el dimensionamiento de un sistema biológico, si nosotros consideramos solamente el DBO, el DQO, los parámetros normales de la normativa, yo necesitaría un tanque de X dimensiones. Si además yo debo de contemplar que tengo ciertos tipos de colorantes que me van a dar una tonalidad muy fuerte en el agua de descarga, yo tengo que calcularlo eso, aumentar a lo mejor o cambiar el tipo de sistema de difusión y aumentar el tiempo de retención y con ello yo voy a tener una mejor calidad en la descarga, hablando en términos de color. O sea, sí se puede remover el color con un sistema biológico, se tiene que evaluar cuál es la cantidad de color. Por ejemplo, en algunos de las plantas que ya tenemos operando, cuando tratan colores rojos, pero a lo mejor no en unas cantidades tan altas, ya que obviamente tienen productos en paralelo, se logra y sin problema tenemos una tonalidad amarilla, que es lo normal al final de una planta de tratamiento, o verde, si tenemos muchos colores oscuros. Pero si nosotros sabemos que va a estar muy concentrado de color, pues se puede inclusive pensar en un tratamiento físico-químico previo o un biológico mucho más robusto para poder tratar y eliminar completamente el color. En las últimas diapositivas, en el caso de Río Sur, vieron el azul intenso con el cual entra la planta y al final del tratamiento, solo biológico, sin productos químicos,
se pudo ver también la calidad de la descarga que tenemos. Esto, si lo vemos en una cisterna, esta es la entrada, por ejemplo, y la foto que estaba antes era la descarga. Lo único que tenemos es una microfiltración que remueve los sólidos, no hay carbón, no hay nada, solamente quita sólidos suspendidos. Y con eso, con solo el sistema biológico, obtenemos ese resultado en coloración. Es lo mismo para otro tipo de colores. Ok, creo que con estos últimos comentarios podemos responder las dos siguientes preguntas. Una era sobre los colores fluorescentes, si también se pueden tratar, y otra, si se puede reutilizar el agua tratada para teñido sin tener filtros de carbón. No sé si quiere agregar algo más o... Sí, para utilizar el agua tratada en teñido, se tiene que verificar cuál es el proceso de teñido. Algunos procesos en teñidos le piden, tienen interacción con sales. Entonces nos piden un agua dureza 0 o una dureza completamente libre de sales para que no tenga interacciones con el teñido. O sea, la que la pueden utilizar. El problema va a ser que su proceso de tintura no tenga algunos requerimientos en particular. Para poderla reutilizar en la mayoría de los procesos de teñido, normalmente se utiliza ya una planta de recuperación, que como podría ser el MBR, que es el tratamiento, y después una ósmosis inversa para poder recuperar. Esto es la manera más fácil. Se tiene que valorar cuáles son los requerimientos de su producción como teñido para poder verificar si ustedes pueden reutilizar un agua o se requiere de algún otro filtro. Un filtro de carbón, pues obviamente con esto se pueden eliminar, pero también le dejan algún tipo de residuos. Se tiene que verificar qué tipos de colorantes se utilizan, qué calidad de agua requiere, si tiene interacción con las sales o no. Por ejemplo, en las imágenes, nuevamente hablando de las que estábamos viendo, el agua se puede utilizar directamente en la producción porque es una lavandería y se utiliza para lavar. Entonces no tenemos problema, pero si esta agua yo la quisiera utilizar en un teñido, por ejemplo, de algodón, no voy a poder porque me va a interactuar con las sales. Yo necesitaría pasarla por un sistema, a lo mejor de osmosis inversa, para que ya la pudiera yo reutilizar en todos mis procesos de teñido sin que tuviera una interacción con mis productos de teñido en sí. Y de los colores fluorescentes, pues lo mismo, depende de qué tipo de tintura estemos utilizando, qué tipo de proceso se vaya a utilizar, pero, y también de la cantidad. Si solamente nos dedicamos a eso y se utilizan unos químicos 0% de biodegradables, que además tienen plomo y demás cosas, pues decirle que sí lo podemos meter a un sistema biológico no sería lo correcto. A lo mejor necesita un pretratamiento para después al sistema biológico. Eso se tendría que valorar con análisis, verificar cuál es el producto que ustedes están utilizando para este tipo de colores fluorescentes y si con eso se puede meter a un sistema biológico, pues es mucho más sencillo de tratar y lo mismo para la reutilización. Okay, muchas gracias. Bueno, de las preguntas también que hemos recibido es ¿qué involucra el desarrollo de un proyecto y qué beneficios ofrece a la empresa? Bueno, lo que involucra el desarrollo de un proyecto, pues es lo que comentábamos. Lo primordial para que ustedes puedan desarrollar un proyecto en recuperación de agua o en tratamiento de agua, lo que deben de tener muy claro es cuál es el problema que tengo. Por ejemplo, necesito cumplir la declaratoria, me cambiaron mis parámetros particulares de descarga y ahora tengo que cumplir con X parámetro que antes no necesitaba. Mi cliente me pide que yo recupere por lo menos el 30% de agua. Dependiendo de la necesidad que se tenga, se determina un proyecto para que se cumpla con esa meta. O sea, no es lo mismo que ustedes quieran recuperar el 100% de su agua porque su cliente les pide que tienen que ser una planta cero descargas, a que tengan que cumplir con la norma 001. Obviamente esto es, perdón, esto es diferente y se tiene un desarrollo del proyecto diferente. Obviamente a todos nos gustaría recuperar el 100% del agua para ya no extraer, no contaminar el río, etcétera. Sin embargo, se tiene que estudiar bien la viabilidad de cada uno de los proyectos. A lo mejor a mí me gustaría recuperar, pero a mí me cuesta 2 pesos la extracción del agua, y entonces mejor cumplo con mi norma, la regreso al río en condiciones aceptables, pero no hago inversiones de más. Ese es el desarrollo en general de un proyecto, detectar la necesidad, ver cuál es la meta, y en el Inter nosotros la hacemos. ¿Tienen que aquí comentar algo al respecto? Hola, otra vez.
Normalmente en el desarrollo del proyecto como empresa lo que nosotros hacemos es un análisis de la situación en general en torno al tratamiento de aguas. Sobre todo es ver el tipo de agua residual que están generando, todos sus parámetros, qué químicos tiene, de qué procesos salen, y a partir de eso nosotros, y obviamente con lo que acaba de decir Salvador, con sus objetivos, como fábrica de recuperación o descarga o optimización de un sistema, a partir de eso, entonces ya se hacen los análisis necesarios de, por ejemplo, de tiempo de retención, de las aguas que tienen que tener, la cantidad de difusores, si es un sistema biológico, el sistema de aireación, todo ese tipo de análisis que nosotros hacemos como expertos, y posteriormente nosotros, después de este sistema biológico y obviamente el pretratamiento, vemos con qué calidad va a salir el agua del biológico y sabemos qué tipo de sistemas de filtración implementar para lograr el objetivo. Entonces, antes que nada es hacer un análisis bastante riguroso del agua residual y de los procesos textiles, y a partir de eso y con sus objetivos, entonces ya logramos hacer como el desarrollo del proyecto. Ok, muchas gracias. Bueno, se relacionaba también una pregunta que mandaban: ¿cuál es el costo-beneficio de invertir en la actualidad en una planta de tratamiento? Y también preguntan cuáles son las tecnologías aplicables y rentabilidad de un tratamiento zero discharge. ¿Me puedes repetir la pregunta? No te estaba escuchando al principio, no sé por qué no se oía. Sí, la primera es ¿cuál es el costo-beneficio de invertir en una planta de tratamiento? Y la segunda que leí es ¿cuáles son las tecnologías aplicables y rentabilidad de un tratamiento zero discharge? Bueno, el tratamiento cero descarga incluye muchísimas cosas, depende de por qué se quiere utilizar. Como comentaba, nosotros hemos hecho muchísimos de estos sistemas, pero normalmente en Asia, donde la norma prohíbe la descarga completamente de agua. Entonces, estamos obligados, en ese caso, por ley, a hacer un tratamiento cero descargas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues determinar cuál es nuestra producción. Por ejemplo, no es lo mismo una textil que trabaja algodón, como para playeras o teñido solamente de hilo, a una que hace mezclilla y que la tiñe, que tiene obviamente parámetros de decubo muchísimo más altos. Como comentaba Irenka, pues lo mismo, se tiene que hacer todo el desarrollo del proyecto, determinar cuál es el mejor tratamiento para empezar. Una vez que tenemos el tratamiento, que normalmente va a ser un sistema biológico, si estamos enfocados a la cero descarga, podemos inclusive utilizar el MBR. Después un sistema de ósmosis inversa, concentrarlo lo más que pueda yo y recuperar el máximo. Por ejemplo, hablamos alrededor de, hablamos de más del 90% de recuperación, y el último porcentaje se lleva a evaporación para no descargar absolutamente nada. Entonces yo estoy recuperando arriba del 90%, extraigo únicamente el 10% para reponer y llegar a mi consumo normal, y el último residuo es el que se evapora, entonces no descargamos. Eso es lo que normalmente se incluye en un sistema cero descargas. ¿Qué beneficios tenemos? Bueno, pues para empezar, que reutilizamos toda el agua o un porcentaje muy elevado del agua que estamos extrayendo, contaminando, pero de que después la regresamos a nuestro proceso productivo. Esa es la principal ventaja. Y el hecho de ya no contaminar, es completamente cero descargas. No sé si con eso os quedó. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que con esta intervención vamos a concluir la sección de preguntas y respuestas. Les agradecemos a ambos, Irenka, Salvador, la intervención, toda la presentación que nos hicieron. Y bueno, en pantalla van a ver los próximos eventos que tenemos en Canaintex. Esperamos que nos puedan acompañar. Agradecemos también a todos los asistentes su participación. Si tienen consultas adicionales,
favor de hacerlas llegar a los correos que aparecerán en pantalla, ya sea a la licenciada Abril Apple o al ingeniero Gerardo Pérez. Estos serán compartidos con WaterNext para que nos apoyen a responder en medida de lo posible. Les recordamos que al abandonar el webinar les aparecerá en su navegador una página de Zoom que tiene una liga para responder nuestra encuesta de identificación de necesidades. En ella van a poder encontrar la liga para descargar el material de apoyo que presentaron hoy los ingenieros de WaterNext. Les agradecemos mucho y quedamos en espera de cualquier duda adicional. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, hasta luego.